Qué bueno que están aquí. Qué gusto es ver que están bien. Vamos a entrar a la palabra. Gracias a Dios por este momento. Vamos a ir esta mañana, amados hermanos, a lo que la Escritura nos marca como la parábola de los talentos. La parábola de los talentos es una escritura que está relacionada con lo que vimos la semana pasada, que estuvimos viendo la parábola de las 10 vírgenes, y hoy vamos a aprender cosas muy interesantes que seguramente van a servir para nuestra edificación espiritual. La parábola de los talentos es una parábola que habla sobre la tragedia de la oportunidad desperdiciada, entre otras cosas, por supuesto. No sé si usted alguna vez ha desperdiciado alguna oportunidad, seguramente cuando dice, híjole, hubiera yo aprovechado esa oportunidad y ya no se puede. La Escritura, la palabra de Dios, nos marca desde el inicio y a través de toda ella y hasta el final que estamos llamados a maximizar nuestros privilegios, nuestras oportunidades. Por ejemplo, el libro de Proverbios, acompáñenme a Proverbios capítulo 10, que es la primera escritura que hoy vamos a tocar. Hoy vamos a aprender acerca de cuando uno pierde esa oportunidad. Y el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Imagínate, es tiempo de trabajar y el hombre está durmiendo. Dice la Biblia que ese es un hijo que avergüenza. ¿Cuántos sabemos que cuando es tiempo de trabajar, es tiempo de trabajar? Hay un tiempo para todo, dice la Escritura. Hay un tiempo para descansar, un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Hay un tiempo para todo. Y la palabra nos marca aquí en Proverbios 10 que el que recoge en el verano es hombre entendido, marcando que hay un tiempo para todo, de no desperdiciar esa oportunidad. Porque hay momentos en la vida donde se tiene que trabajar y hay momentos en la vida donde se tiene que descansar. Pero cuando es tiempo, dice aquí, de verano, el hombre entendido recoge, pero el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Es mejor que acumules mientras puedes. Es mejor cosechar mientras hay cosecha. Otra escritura, acompáñeme ahora a Isaías. Hoy vamos a ir de aquí para allá. Espero que venga listo. Si no trae Biblia, les recuerdo, todavía hay una ahí. Si alguien la necesita, ahí hay una. Dice Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo es, hay un tiempo para llamarlo. Mientras pueda ser hallado, búscale. No vaya a ser que le quieras buscar cuando ya no puedas encontrarlo. No vaya a ser que se pase tu oportunidad. Entonces esta mañana veremos que la parábola nos va a enseñar, entre muchas otras cosas, a aprovechar la oportunidad, a no desperdiciar lo que Dios nos da. Ahora acompáñeme a Jeremías, por ahí búsquelo. Jeremías, capítulo 8, versículo 7. El libro de Jeremías escribe en el capítulo 8, versículo 7 lo siguiente. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Y lo que Jeremías está diciendo en esta sección de la Escritura es que los animales, las aves, saben dónde estar, saben cómo cuidarse en la temporada señalada, saben los tiempos. Y la verdad es que eso es mucho más de lo que algunas personas saben. Porque algunos no conocen los momentos, algunos desaprovechan las oportunidades. No sé si usted se puede identificar, a lo mejor cuando tuviste la oportunidad de estudiar, la desperdiciaste.
y como hubiera querido aprovecharlo. No es el caso de todos, por supuesto, pero algunos podemos decir, hijo, yo lo tuve todo y no lo aproveché. El Salmo 95, ya que estamos en el Antiguo Testamento, continuemos. El Salmo, capítulo 95, versículo 6 en adelante. Dice el salmista, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su, dice, mano. Si oyereis, ¿cuándo? Hoy su voz. Versículo 8. No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Hoy es el tiempo señalado. Cada día de vida, cada momento que Dios nos permita, porque somos personas que decimos, no, mañana vamos a hacer esto, mañana iremos acá, el próximo año vamos a comenzar un proyecto, pero muchos de nosotros no nos ponemos a pensar que el mañana todavía no existe. Lo único que tenemos es el hoy. Hoy es el tiempo señalado, el tiempo aceptado, el momento oportuno, el tiempo de privilegio. Ahora vamos a una escritura del Nuevo Testamento, en Hebreos. Acompáñenme hasta Hebreos, porque el Salmo que acabo de leer, lo vamos a leer ahora en Hebreos, porque el autor de Hebreos toma el Salmo como referencia. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Y vea cómo es que la escritura está hermanada, no hay una separación. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién lo dice? O sea, Dios. Si oyereis, ¿cuándo? Hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No te hagas de un corazón duro, no digas, eso no es para mí, no, eso no es mi tiempo, eso no me corresponde, yo estoy aquí nada más de paso, eso a mí no me agrada. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Pablo escribe, Segunda de Corintios 6, versículo 2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. ¿Cuándo? Right now, today, hoy. Hoy es el llamado para aprovechar la oportunidad espiritual. Y esta mañana aprenderemos dos cosas. ¿Cuántas cosas vamos a aprender? Dos cosas. Usted puede salir de aquí y decir, hoy me llevo dos enseñanzas. Número 1, mientras Jesús está ausente, el creyente tiene que hacer algo, tiene que trabajar con fidelidad y diligencia. La primera cosa que aprenderemos es que la parábola nos enseña que el Señor dice que se fue a un lugar muy lejos y que mientras Él se va, le encarga a sus siervos algo. Y como creyentes tenemos que entender que mientras Jesús no esté aquí presente, mientras Él está en el trono con el Padre, nosotros tenemos que trabajar con fidelidad y con diligencia, siendo fieles y trabajadores. Yo no creo en cristianos flojos. O sea, cuando alguien me dice es cristiano pero no trabaja, una vez conocí a uno que me decía, yo soy cristiano pero ¿y en qué trabajas? Le preguntaba y me decía, estoy estudiando la Biblia. Le decía, qué bueno, pero ¿en qué trabajas? No, pues es que me estoy preparando para predicar. Le decía yo, qué bueno, pero ¿en qué trabajas? No, es que yo quiero ser pastor. Qué bueno, pero ¿en qué trabajas? No tengo trabajo. Y entonces, ¿cómo te mantienes? Pues que hay una persona ahí que me da chance de dormir ahí en su casa y pues como aquí, a veces como por allá. No.
El que no trabaje, así dice. Y el que no provee para su casa, es peor que un incrédulo. Hay que trabajar. Desde el Génesis, el Señor le dijo a Adán, ponte a producir, ponte a trabajar la tierra. Ahí está. Y te voy a decir algo, el Señor no está con nosotros, pero nos ha encomendado algo y tenemos que ser nosotros fieles y diligentes. La segunda cosa que aprenderemos esta mañana es que mientras Jesús no está, el creyente tiene que saber esto. Su trabajo será grandemente recompensado o severamente juzgado. Hay que trabajar duro y ser fieles. Pero también hay que entender que viene un tiempo cuando el Señor del cielo te mande a traer y te pida cuentas y te diga, a ver, ¿qué hiciste? Y entonces tú le rindas cuentas y le digas, mira, Señor, entonces serás grandemente recompensado o severamente juzgado. Poniendo eso de preámbulo, vamos a Mateo 25:14, que es la parábola de esta mañana. Mateo 25:14 nos habla acerca de esta parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y luego el versículo 30 cierra diciendo, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, resumiendo lo que acabo de leer. Número 1, el Señor se va a ir a un país lejano, versículo 14. Número 2, el Señor confió sus bienes a sus siervos, versículos 14 y 15. Número 3, los siervos trataron de diferentes formas los bienes del Señor, versículos 16 al 18. Número 4, viene el día donde hay que entregar cuentas, versículo 19. Número 5, la recompensa por el trabajo bien hecho es la oportunidad de seguir haciendo más el trabajo. Esos son los versículos 20 al 30. Y el último, el número 6, el castigo por el trabajo no hecho es ser despojado y separado. Versículos 24 y 30. Todo esto es parte de la respuesta que nuestro Señor le da a sus discípulos en el monte, allá en el monte de los olivos,
cuando le preguntan, ¿y cuándo vas a regresar? El Señor les responde a sus discípulos ya en el capítulo 24 y en el capítulo 25, 5 veces les ha dicho, nadie conoce el día ni la hora. Entonces, el carácter desconocido de su regreso, de la repentina e inesperada realidad sorprendente de que esto es lo que hace a todos los hombres que busquen estar preparados. Es decir, no sabemos cuándo regrese. Se fue, como cuando tú te vas de viaje y le dices a tu muchacha, luego venimos. Y la muchacha dice, que les vaya muy bien. Y por aquí cierra y oye que arranca el carro y se van. Ya se fue. ¿Cuándo regresa? Bueno, la siguiente semana, en 3 días, a lo mejor viene mañana, es un viaje corto. Pero aquí vemos que el Señor responde a los discípulos y les dice, no hay una fecha, no hay una hora. Y entonces los discípulos dicen, tenemos que vivir bajo la expectativa que puede ser en cualquier momento. No sabemos cuándo regrese. Y esto es lo que hace que estén buscando estar preparados. Pero pregunto, ¿lo estamos? El Señor ha llamado a todos los hombres a estar listos. Llama a tener una disponibilidad constante. Y lo hace usando 2 parábolas. La parábola de las vírgenes que vimos del versículo 1 al 12 y la parábola de los talentos de los versículos 14 al 30. Ambas tienen básicamente la misma intención, amada familia. El mismo punto. Hacen que el mensaje sea claro. Tienes que estar preparado. Son 2 parábolas muy importantes. La parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos van a diferir en cierto sentido, porque ambas parábolas hablan de preparación. Había 10 vírgenes, pero solamente 5 estaban listas. Las otras 5 no estaban preparadas. 5 de las 10 estaban listas para ir a la fiesta, para la boda, y el objetivo de esa parábola fue hablar sobre la preparación y enfatizó la espera del regreso del rey. Fue una actitud interna de un corazón que anhela la venida. ¿Cuándo será que venga? A la hora que venga, estamos listos. A lo mejor nos dormitamos un poco, pero cuando oigamos que viene, decimos, ahí está, pero estamos listos. Y la parábola de los talentos no es un énfasis en esperar, escuche, eso fue las 10 vírgenes. La parábola de los talentos hace énfasis en trabajar. Mientras esperamos, estamos sirviendo. No somos como aquellos que dicen, va a tardar. Cuando ya se acerque el día, ya lo hacemos. ¿No? Como cuando nos dicen, te encargo que hagas tal cosa, mientras yo me voy, cuando yo regrese ya quiero que esté listo. Ah, sí, está bien. Y se va. Y tú dices, no, pues como va a tardar, pues, espérate, al rato lo hacemos. Mañana. ¿No? ¿Cuándo haces la tarea? El domingo a las 8 de la noche. ¿No? Pero ya cerraron las papelerías. Walmart cierran hasta las 11. Eso es lo que enfatiza la parábola de los talentos, un énfasis en trabajar. Mientras la parábola de las 10 vírgenes dicen prepárate, la parábola de los talentos dice trabaja. Y hay un equilibrio que se nos da magistral para tener una vida de anticipación en la segunda venida de Cristo. No vivimos la anticipación de la segunda venida de Cristo solamente como las vírgenes o las damas de honor que esperan la ceremonia sin hacer nada. Eso sería una anticipación desequilibrada, como yo les platiqué hace una semana o 2 atrás, que cuando a mí me presentaron el Evangelio me dijeron, Maranata, Cristo viene pronto.
Y yo decía, pues ya viene, entonces no nos preparamos, no inscribo a Vania al kinder, ¿para qué gasto? Mejor hay que se quede, pues si ya viene, ¿no? Ya han pasado 28 años y no ha regresado. No sabría ni leer ni escribir, ¿no? Hay gente que piensa así y dice, no, pues, y es una vida desequilibrada, porque no se trata solamente de esperar, porque mientras esperamos también debemos estar trabajando, sirviendo, aprovechando la máxima oportunidad que tenemos de mayordomía, magnificando el papel que Dios nos ha dado para servirlo a Él. El reto es vivir en ese equilibrio. Mientras espero que regreses, me pongo a trabajar en tu obra. Aprovecho lo que me has dado. Tengo expectativa todos los días, pero todos los días trabajo para ti. Pero si pasamos por el otro lado solamente trabajando y nos olvidamos de las cosas que debemos hacer espiritualmente, si nos enfrascamos en este mundo, habremos perdido la perspectiva necesaria para ese equilibrio. Es más, Pablo le escribe en la segunda carta a los de Tesalónica y les dice, hey, ustedes han perdido el equilibrio, ustedes están desfasados, ustedes tienen que entender que no se trata solamente de esperar, hay que ponerse a trabajar, regresen a su vida, pónganse a trabajar, pero siempre con la expectativa, ¿será hoy? Pero mientras no regrese yo sigo trabajando, haciendo lo que tengo que hacer para Él. Por el otro lado, Pedro le escribe a aquellos que dicen, no, ¿desde cuándo nos están diciendo que va a venir y no viene? ¿Y qué escribe Pedro? Dice, va a venir como el ladrón en la noche, cuando nadie se lo espere. Así que tiene que haber un equilibrio. No sabemos el momento o la hora, pero mientras Él viene, mientras lo esperamos con expectativa, trabajamos. Ese es el equilibrio de la vida cristiana. Puedes verlo en las vírgenes que estaban esperando, pero tenían el aceite, tenían la gracia interna necesaria, porque el aceite representaba la naturaleza transformada, un alma redimida, una vida cambiada. Y la parábola del talento ilustra el hecho de que los verdaderos creyentes manifiestan su gracia necesaria en la vida de servicio. Entonces, por un lado, tienes la gracia salvadora y por el otro lado, tienes el producto de eso en la vida de servicio. Un equilibrio. Por dentro, yo te espero y por fuera, te sigo esperando, pero me pongo a trabajar en tu obra. No estamos sentados esperando sin trabajar. Estamos trabajando y estamos esperando. Estamos buscando y estamos sirviendo. Así es como funciona la verdadera fe. Porque Santiago escribe y dice, la fe sin obras es muerta. Se espera que el cristiano dé fruto. Así que las parábolas hacen referencia a prepararse a servir y vemos la manifestación externa, la gracia interna. Y por eso necesitamos preguntarnos, bueno, ¿qué necesitamos saber entonces sobre la oportunidad espiritual? Bueno, necesitamos saber la responsabilidad, creo que es la siguiente, ¿no? Que recibimos. ¿Qué es esto? La responsabilidad que recibimos es que el Señor le manda a traer a sus siervos y les dice, ven, y manda a traer a uno, primero no manda a traer a todos, le manda a traer a uno y a uno le da cierta cantidad de talentos. Eso quiere decir que a todos nos toca, porque a uno le toca 5, a otros 2 y a otro 1. ¿Eso qué quiere decir? Que a todos nos va a tocar un talento. ¿Conoces a alguien que dicen, ay no, a mí no, yo nací estrellado, no, yo no, a mí no me tocó nada, él sí, él nació con estrella y y él tiene todos los talentos y todos los dones y él todo lo que hace le sale bien, ¿no? Y otros que se deprimen y dicen, no, yo no sé hablar bien, yo no tengo estudios, yo no tengo esto. ¿Y eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y Cristo vive en ti? Sí, Cristo vive en mí. Pero yo. Tienes que entender que hay una responsabilidad de parte de Dios porque Dios ha puesto en ti un talento. Número 2,
dentro de las cosas que necesitamos saber sobre la oportunidad espiritual es la reacción que tenemos. ¿Qué vas a hacer con esa responsabilidad? ¿La vas a aprovechar? ¿La vas a dejar pasar? Número 3, tienes que entender que hay un ajuste de cuentas que enfrentaremos. Eso quiere decir que un día te van a decir, ven, ¿qué hiciste con lo que te di? Es que, ¿qué crees? Lo que pasa es que ahí no hay excusas que valgan. Podemos engañar a todo mundo menos a Dios. Amén. Y por último, la recompensa que ganaremos. Son 4 cosas que tenemos que entender, que debemos saber a medida que anticipamos el uso de esas oportunidades. Así que vamos a empezar. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esta es la responsabilidad que recibimos. Ahora note que dice que se fue en un viaje largo. No, en esos tiempos no es como ahora que te subes a un avión y en ¿qué tiempo estás en Cancún? En 2 horas y media, en 3 horas estás a 1500 kilómetros de aquí. O en 15, 16 horas estás al otro lado del mundo. Antes, cuando alguien se iba en un viaje largo, podía tardar meses o incluso hasta años. Porque era... ¿Usted conoce Paso del Macho? ¿Ha escuchado de Paso del Macho? Usted sabe que se llama Paso del Macho porque así le puso, dice la historia, que parece ser que Carlota dijo, hemos llegado al Paso del Macho, del buey que iba jalando la carreta. Imagínate, eres llevado en una carreta por el paso del animal, ¿no? Y al paso del macho, ¿cuánto puedes avanzar, no? En un día, en 8 horas, ¿cuántos kilómetros? No, pues avanzamos 20 kilómetros. Ahora te subes a tu carro y estás en Orizaba bueno, depende, si vas con Armando estás en 7 minutos, ¿no? 5 minutos. Se subió, no se subió, ya estoy leyendo aquí. No es como subirse a un avión, perdóneme. Se fue en un viaje largo y podrían ser días, meses. Y como sabe que se va a tardar, los manda a traer y les entrega sus bienes. Y aquí vemos que el reino está lleno de diferentes tipos de siervos. Ahora, no olvide que la palabra en la Escritura para siervo se refiere a esclavo. Y eso es bien importante que usted y yo, amados, lo estemos recordando constantemente. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos del Señor. Ahora somos esclavos de Cristo porque Él pagó con su sangre. No te perteneces, no eres libre, no eres yo hago lo que yo quiero. No, es cierto. Tú tienes un rey, Él te compró, Él derramó su sangre. Si es que eres cristiano, si es que le perteneces. Y aquí la palabra para siervo es esclavo, y aquellos que eran suyos, que eran fieles y supuestamente responsables en su servicio, debían servirle y les entrega la propiedad para que la cuiden, para que la incrementen. Y la propiedad del Señor es el mundo y las almas de los hombres. Y los siervos han recibido la misma misión, la misma tarea que tenía Cristo, ministrar a las almas de los hombres en un mundo desesperado. A cada uno de los siervos el Señor le dio una porción diferente de sus bienes, dejándolo al cuidado de ellos. La enseñanza es que cada persona recibe un talento especial, nadie se queda fuera. Es por eso que se espera que trabajen y sirven. También dice la Escritura que les dio conforme a su capacidad, porque no todos son iguales, no todos somos iguales. No hay siervos que tengan la habilidad que tengan otros, cada quien tiene diferentes. ¿Por qué? Por diferentes factores, por los genes, la herencia, el entrenamiento, la mente, el corazón, la disciplina, la iniciativa. Algunos son muy buenos para esto, algunos son muy buenos para aquello, otros son, y por eso nos complementamos como un cuerpo. Algunos somos oídos y algunos somos dedos chiquitos del pie dentro del cuerpo de Cristo. Unos son la lengua, otros son el corazón, otros son... Y nos complementamos.
Pero cada siervo recibe el don que necesita y que puede usar. Y cada siervo tiene la misma oportunidad de ser fiel en el uso que Dios le ha dado de ese don. Ahora, debo decirlo, seremos juzgados por nuestra fidelidad, no por el número de dones que se nos haya dado. Y aún así, habrá siervos que pierdan la oportunidad de servir, porque hay casas sin fundamento, cizaña creciendo entre el trigo, hay suelo malo, personas en un camino amplio que atraviesan una puerta ancha pensando que van al cielo, pero que no llegan. Ese tipo de engaño siempre estará. Y ese tipo de engaño es el que acumula a las personas que un día van a llegar con Jesús y le van a decir: pero si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Él les va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Wow. Me lleva a pensar en Judas, ¿no? Judas estuvo con Jesús. Judas escuchó, comió, estuvo en el grupo, ahí estaba. Fue un discípulo, pasó por todas las actividades con los demás. Y la iglesia siempre tendrá ese tipo de personas. Versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Él conoce los talentos, las habilidades de cada uno de sus siervos. Las reparte como Él cree que pueden manejar las capacidades. Y la idea de este hombre que se va lejos es dárselos para que lo inviertan, para que obtengan un rendimiento para Él, para que demuestren que son mayordomos fieles. Esa es la idea. No es importante cuál es el valor monetario, lo importante es solo ver lo que hicieron. Se les dio a cada uno según su capacidad. La habilidad de cada hombre fue la que determinó lo que recibió. Algunas personas tienen mayor capacidad que otras para manejar diferentes cantidades que otras. ¿Usted es administrado? No tiene que contestarme, solamente piensen. Habemos personas que si se nos dan 100,000 pesos, son las 12. Yo creo que como de aquí a las 8 ya no los gastamos, ¿no? Y algunos que no, dicen: no, me tiene que durar de aquí hasta el 2055, o sea, no lo voy a tocar, ¿no? Algunos son muy administrados, algunos son, hay gente que se volvería loca con esa cantidad de dinero, ¿no? Y hay otra que es muy mesurada, y dicen: no, esto es así, todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Todo. Lo que debemos reconocer es que dice la Escritura que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Eso quiere decir que somos administradores y que se nos han dado talentos y que debemos usarlos en el ejercicio, en el servicio que Dios quiere que hagamos mientras Él esté ausente. No todos hemos recibido la misma cantidad, eso es muy claro, hay que entenderlo. No todos somos iguales, hay personas que han obtenido grados de doctorados y hay personas que son muy preparados y tienen muchas bases, muchas tablas, muchas cosas. Y otros son muy básicos, otros somos muy básicos. Le platiqué que hace unos años me mandaron a una reunión de hogar y en la primera reunión que tuvimos en esa casa dije: pues vamos a conocernos, ¿no? Vamos a irnos conociendo. ¿Tú cómo te llamas? No, pues yo me llamo fulano de tal. ¿Y a qué te dedicas? No, pues yo soy licenciado en economía. Ah, que mucho gusto. ¿Y usted? Yo soy doctor. ¿Y usted? No, yo soy dentista. ¿Y usted? Yo soy contador. ¿Y usted? Y entonces, mientras escuchaba yo que la gente, toda bien preparada, así como unos títulos así de... Yo pensaba dentro de mí, yo decía: yo no acabé ni la preparatoria. Y entonces cuando uno de ellos me dice: ¿y tú? Me le quedé viendo y le dije: yo soy tu maestro. Vamos a la Biblia. ¿No? No todos tenemos la misma preparación, algunos tenemos más que otros. Algunos hemos escuchado mucho y algunos hemos escuchado muy poquito.
Algunos son limitados emocionalmente. Dice, es que no me sale, me cuesta mucho. Y algunos, no, ¿qué les va a costar? Se dan, ¿no? Así de que espérate. Algunos son muy abiertos y muy, hermano. Y algunos son así más reacios, no más. Aleluya. ¿No? Y somos diferentes. Y somos así, ese es el diseño de Dios. El Señor le da a las personas dentro de su marco, de su reino, de su iglesia, los diferentes niveles de capacidad y de oportunidad. Aquí la cosa es, ¿qué hacemos con eso? ¿Cuánta enseñanza has recibido? Piénsalo por un segundo. ¿Cuántos domingos hay en un año? ¿52? Hay 52 domingos en un año. ¿Has escuchado durante cuántos años la palabra de Dios? 1, has escuchado 52 mensajes. Si es que no escuchas entre semana otro. 10 años, has escuchado 520 mensajes. ¿Estamos? Hay quien dice, yo soy cristiano desde hace 30 años. Échale, ¿cuántos mensajes ha escuchado? ¿1500 y algo? Ok. ¿Qué has hecho con todo lo que se te ha dado? Porque todos hemos tenido la oportunidad de escuchar y tenemos capacidades intelectuales, emocionales, tenemos dones, habilidades, cuánta oportunidad de desarrollar el compañerismo para la madurez espiritual, la comprensión, la bendición dentro del pueblo. Es como si tuviéramos una bolsita donde se nos está acumulando y acumulando. Y eso debemos mezclarlo con las capacidades que Dios nos ha dado. Venimos a la iglesia y recibimos diferentes cosas. Y es como ir acumulando y acumulando y estamos recibiendo. Y ahí está. Y lo podemos ver. Aquí estamos todos recibiendo. Pero amados, viene un día donde el Señor va a venir y va a decir, ok, ahora es tiempo de entregar cuentas. Pásale, Jesse. Ay, papá. Tienes el privilegio de escuchar la palabra de Dios, de ser enseñado, de conocer personas que aman al Señor, de que caminan en el Señor. Hay algunas personas entre nosotros que son los únicos cristianos de su familia, que son los únicos cristianos dentro de muchos. Dios nos ha dado esa oportunidad de ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Y Él ha repartido de manera justa porque Él sabe de acuerdo a la capacidad que Él te ha dado. Él da a cada persona dones de acuerdo a la medida de fe, de gracia. Y es cierto que algunos ministerios tienen mayor resultados espirituales, mejores que otros, eso es cierto. Algunos tienen más capacidad, más oportunidad. Es como cuando volteamos a ver a los discípulos de Jesús. Dentro del grupo de los 12 había un grupo de 3. Pedro, Juan y Santiago. Dentro del grupo de 12. Pero dentro del grupo de esos 3 había uno que sobresalió de esos 3. Se llama Pedro. Y dentro del grupo de esos 3, Pedro no fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, fue Santiago. ¿Por qué? Porque Dios le da a cada quien como Él ve. Él dice, esto es para ti, esto es para ti. Y algunos dicen, ay, a mí me hubiera gustado eso. No, a ti no te tocó eso, a ti te tocó esto, ponte a trabajar en eso. Ay, pero yo quiero cantar, sí, pero cantas muy feo. Tú no vas a cantar, esa es verdad. Es cierto. Conozco a alguien que dice, mi hija canta precioso, deberías de oírla. No quiero oírla. No es cierto, no canta precioso. A veces el amor de padres nos ciega. ¿No te ha pasado? Dice, no, mi hijo es el más guapo del mundo. No es cierto, no es cierto, no te engañes. Entonces se nos es otorgada la responsabilidad, tenemos, por así decirlo, una bolsita de mayordomía, de privilegio, de oportunidades. Cada vez que recibes la palabra de Dios, cada vez que lees la palabra de Dios, cada vez que aprendes una gran verdad de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está haciendo depósitos en ti.
Eres responsable de vivir y de poner en práctica esa oportunidad, ese privilegio que se te ha dado. Y debo decirlo, mucho me temo, amada familia, iglesia, que lo hemos desperdiciado. Esa es la verdadera fidelidad que el Señor nos está llamando, porque nos ha dado una gran responsabilidad. Número 2, ¿qué reacción tenemos? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Cuál debería ser nuestra reacción? ¿Qué hacemos con la oportunidad espiritual? Mateo 25:16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5, dice, talentos. Y aquí vemos la palabra inmediatamente, implícita ahí en lo que está. Vemos que este hombre agarró, fue y lo negoció. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. Pero vemos que se puso a trabajar y duplicó lo que le había dado. Vemos un verdadero corazón de servicio, de responder al privilegio de servir al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Levante la mano. Todo el mundo levanta la mano y dice, yo amo al Señor. ¿Cuántos van a servir al Señor? Ahí ya no todos levantan la mano. ¿Cuántos quieren venir a poner las sillas para que la iglesia esté lista el domingo? Ya no muchos levantan la mano. Ese no es mi talento, hermano. ¿No? Aquí vemos que se puso a trabajar y vemos el fruto de la salvación interna, porque hay una respuesta inmediata. Y sabemos que él duplicó el dinero. Mateo 25:17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Aprovechó al máximo, dice la Escritura. Algunas personas escuchan el Evangelio de una manera limitada y algunas tienen una exposición a una gran cantidad de esta. Algunos han tenido pocos privilegios y oportunidades y algunos han tenido mucho. Pero en ambos casos dieron un máximo rendimiento al privilegio que Dios les dio. Dios está buscando básicamente que sus siervos sean fieles y trabajen. Versículo 18. Mateo 25:18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora escuche, no está diciendo que el que recibió 1 talento sea perdedor, o sea menos, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que aunque solo tengas 1, eres responsable de ese. Ese es el punto. Cuando vayamos a la presencia de Dios, Dios nos va a llamar y nos va a decir, ven, hagamos cuentas. Eres responsable. Y la ilustración con este talento es para resaltar que la ira de este hombre no es porque haya perdido tanto, sino por la oportunidad que desperdició. Ese es el punto, porque ahorita vamos a ver en un momento que le dice, lo hubieras llevado al banco, me hubieran dado intereses. Así que se nos ha dado un privilegio espiritual mientras el Señor está ausente. Y Él quiere un máximo rendimiento de ese privilegio. Incluso la persona que solamente tiene 1 talento será responsable de usar ese talento como la persona que tiene muchos talentos. Número 3, el ajuste de cuentas que enfrentaremos cuando nos digan, a ver, ven, es tu turno, pásale, vamos a hacer cuentas. ¿Alguna vez te han dado dinero y tienes que dar cuentas de eso? ¿Alguna vez has sido responsable de algún dinero y que te digan, te damos tal cantidad, esperamos que manejes bien las cuentas y al final hacemos todos los... Y juntas las notas y ¿dónde dejé la factura de tal cosa? Y ahí andas, ¿no? Y me faltan 10 pesos y me faltan 3 pesos. Mateo 25:19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegó la hora de hacer las cuentas. Vuelve para ver cómo le han hecho en términos de mayordomía con respecto a la oportunidad que Él les dio. Y así vemos que dice, vamos a echarle un vistazo a las cuentas, ¿no? A ver, siéntate, platícame, ¿qué es lo que has hecho? Y aquí vemos que una vez más el Señor está diciéndole a sus discípulos que no viene pronto, Dice, después de un tiempo, de mucho tiempo de hecho, dice,
regresó. Así que cuando está sentado en el Monte de los Olivos y está platicando con sus discípulos, y ellos le preguntan, ¿será en este tiempo? No, va a pasar mucho tiempo. Y aquí vemos esto. Es lo mismo que vimos en el capítulo 25 de Mateo, versículo 5, donde podemos ver que las vírgenes, después de tanto esperar, finalmente se durmieron. Las vírgenes, no usted. En otras palabras, habría una demora en la venida, y ese es el tema. Así que no se trata de esperar al Señor viéndolo ahí al cielo y decir, pues ¿qué hacemos? No, pues hay que esperarlo. No. Mientras esperamos, trabajamos. Y entonces Él viene y viene a hacer cuentas. Y es importante aquí que nosotros entendamos que cuando Él viene, no es el tiempo para recompensar, sino un tiempo para separar a los que son de los que no son. Las recompensas serán en otro momento, aunque se menciona ahí que lo va a poner sobre, las recompensas serán en otro momento. Ese es un momento para decir, a ver, ¿quién trabajó y quién no trabajó? En la iglesia de Jesucristo están los hijos genuinos de Dios y los falsos. Y hemos aprendido a través del Evangelio de Mateo que hay un buen suelo y hay un mal suelo. Hay casas con fundamento y casas sin fundamento. Personas yendo por un camino ancho y otras por uno angosto. Unas personas atravesando una puerta amplia y otras por una puerta angosta. Hay quienes son vírgenes con aceite y hay quienes son vírgenes sin aceite. Hay trigo, hay cizaña. Y ahora vemos que hay verdaderos siervos y hay falsos siervos. Amados, el problema es que parece ser que la iglesia tolera a las personas dentro de sus muros que realmente no están viviendo un cristianismo. Por eso, cada semana usted me va a escuchar decirle, viva lo que a usted aprenda. Hay quienes caminan realmente con Dios y hay quienes no. Hay siervos verdaderos y hay siervos falsos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y aquí el énfasis está en los 5 y está emocionado porque puede enfrentar el juicio con emoción. Porque tú sabes que cuando has hecho un buen trabajo, tú puedes decir, que me llame el día que quiera, yo estoy listo. Pero cuando no has hecho un buen trabajo te escondes y dices, ¡ay, que no me toque a mí! Hoy no traje la tarea, yo que no me pregunte a mí porque no estudié. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Primera de Juan 4. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay ¿qué? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Amas al Señor? Obedece su palabra. Obedece su palabra, trabajas en lo que Él te pide. Si el Señor dijera, nos vamos todos al cielo en este momento, algunos dirían, espérame tantito. Y algunos otros dirían, Señor, vámonos ya. Como escribe Juan en Apocalipsis. Jesucristo, ven ya. Por eso Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese es el deseo del siervo fiel, amado, recibir de su Señor lo bueno que Él le ha prometido a sus siervos. Sí, Señor, me diste 5, aquí hay 5. Sí, Señor, me diste 1, aquí hay 1 más. He trabajado, he sido fiel, aquí estoy, Señor.
Versículo 21 de Mateo 25, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí vemos que el Señor reconoce la integridad de ese corazón, que sabe que no es jactancioso, porque no solo está comentando sobre su servicio, sino sobre su excelente carácter, bueno, confiable, sirviente. Imagínate escuchar esas palabras. Digo, de todos los que estamos aquí, ¿a quién no le gustaría escuchar de parte del Dios del universo, nuestro Señor, que te diga, bien hecho, buen siervo y fiel? ¿A quién no le gustaría escuchar eso? La recompensa de un buen trabajo es seguir haciéndolo, ¿o no? ¿No te evalúan en tu trabajo? En donde tú trabajas no tienen estándares, donde te evalúan y te dicen, pues sabes que hemos visto que tu rendimiento no está siendo el mismo y échale ganas o te vamos a pedir que te retires. Pero cuando estás haciendo un buen trabajo, llegan y te dicen, felicidades. Algunas veces ni nos dicen nada, simplemente nos dicen, ahora que tuve la experiencia de estar trabajando como profesor en la escuela, cuando se acercaban el final de curso, como no dicen nada, no sé si le ha pasado a algunos que han trabajado en los colegios, me acercaba con los compañeros y les decía yo, oye, ¿y no sabes para el siguiente ciclo escolar qué onda con nosotros? Y decían, no, ese es el tiempo donde todos los profesores que trabajamos en escuelas particulares estamos como en suspensión, así como que no sabemos. Entonces llega un momento que solamente, en este caso el profesor, el director sabe, dice, a ver, Vicente, ven, pásale, te sienta y te dice, oye, hice una evaluación y esta fue tu calificación. Ese es tu horario para el siguiente año escolar. Muchas felicidades, gracias. Y entonces, dices, ya, ok, tengo trabajo para el otro año. ¿No? Las recompensas de hacer un buen trabajo es seguir haciéndolo. Pero también es cierto que habrá diferentes niveles de servicio. No todos tendremos el mismo servicio prestado a Dios, como los ángeles que sirven a Dios. Dice la Escritura que hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Y creo que en un punto todos tendremos diferentes momentos. Y en ese momento, amados, cuando estemos en el cielo, no va a haber esa sensación relativa de que, pues a mí me tocó ser conserje y voy a barrer toda la eternidad. Mientras él va a cantar en el coro, pero bueno, ya no va a haber esa sensación. Porque cuando lleguemos al cielo, seremos como Cristo, seremos perfectos. No habrá esa situación de que, no hay pecado en el cielo. Cada uno de nosotros seremos exactamente como Cristo, sin pecado, poseyendo completamente la vida eterna. Entonces cualquier servicio que le demos será infinitamente perfecto y satisfactorio. Mateo 25, 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No solo recibimos una recomendación verbal del Señor, recibiremos la capacidad de servicio para servirle eternamente. Y vemos que tanto el de 5 como el de 2 talentos escuchan 3 cosas. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y luego dice, entra en el gozo de tu Señor. Wow. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esto es completamente diferente, porque pasamos de la parte alegre de entra en el gozo a una historia muy triste. Aquí hay uno que profesa creer, que dice que es sirviente, que pertenece a la casa, que es administrador, piensa que su objetivo en la vida es servir a su maestro, pero hay 2 cosas que traicionan a este hombre. 1, no produjo nada. Y según Juan 15, 8, dice lo siguiente,
Ustedes darán honor a mi Padre dando mucho. Léalo conmigo, mucho. Y así demostrarán que son mis. ¿Eres seguidor de Cristo? Tienes que dar fruto. Por eso se lo digo, cada semana. ¿Usted es cristiano? Sí, compórtese como cristiano. Lo traicionó. O sea, no era congruente. En segundo lugar, malinterpretó a Dios. Este siervo inútil dijo, eres demasiado exigente, eres muy severo, eres carente de simpatía. Es como si pensara este hombre y dijera, no me estás concediendo el derecho de disfrutar el mundo, de satisfacer mis placeres. Eres muy exigente. Eso es lo que le está diciendo este siervo. Demuestra no ser un siervo amoroso que respeta y ama a su maestro. Le dice, te conozco. ¿Usted cree que lo conocía? Te conozco y mi opinión es que eres muy duro. Y no es que sea anti Dios o ateo o anticristo. Él no es un vil y odioso hombre que rechaza a Cristo. Ahí está dentro de los siervos. Este no desperdicia los bienes de su maestro como aquel administrador injusto de Lucas 16, no se gasta todo en una vida desenfrenada como el hijo pródigo allá en Lucas 15, no lo desvirtúa como el sirviente sin misericordia de Mateo 18, no, él simplemente no hace nada. Y nos ilustra que desaprovecha la oportunidad. Y eso es trágico. Y él estuvo en el ambiente de redención, Él dijo que servía al Señor, pero no lo hacía. Y vemos que no es un siervo de verdad porque no hay fruto. Lo escondió en el suelo. Estaba yo estudiando y me llamó mucho la atención que esta expresión de eres un hombre duro, ese duro en el griego es la palabra skleros, de donde obtenemos la palabra esclerosis, de cuando se endurecen las. Eres implacable, inflexible, despiadado, descortés, cruel. Te falta compasión, eres demasiado duro. No tienes sensibilidad, ¿no es así? Él estaba funcionando por miedo, por temor. Es un siervo inútil que se contradice a él mismo, porque si realmente creía que el Señor era una persona dura y severa, hubiera trabajado. Hubiera dicho, no, pues este es bien exigente, este es bien duro. Mejor me pongo a trabajar para que no me diga nada. Hubiera trabajado hasta el cansancio. El siervo o bien mentía o bien estaba terriblemente engañado, contradiciéndose a sí mismo. Y hace todo por justificar su conducta, por pasar por siervo, pero no conoce a su amo. El versículo 26, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Él no le dice siervo mal guiado, le dice siervo malo y perezoso. Era malvado porque salió exactamente a hacer lo que quería, gastar su tiempo y energía en sus propias cosas. Transgredió el mandamiento y la voluntad de Dios. Por cierto, la maldad y la pereza van de la mano. Hay un dicho, yo soy terrible para los dichos. El ocio es. Gracias, licenciado. Me acuerdo que una temporada viví con un tío. Él se levantaba muy temprano y cuando pasaba por el cuarto donde yo estaba y veía que yo ya había despertado, me decía, párate ya, deja la cama, párate, ya. Y yo le decía, ¿qué vamos a hacer? No, ponte a hacer algo, porque cuando tú despiertas en la mañana y te quedas en la cama, lo único que estás haciendo es maquinando. Párate y actívate y ponte a hacer algo, porque lo único que haces es estar maquinando cosas que no están bien. Por lo menos en los proverbios, capítulo tras capítulo tras capítulo, la pereza y la iniquidad son como gemelas. Mateo 25, 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
En otras palabras, si tu problema era realmente que creías que yo era un hombre muy duro, ¿por qué no al menos lo entregaste a los banqueros? Eres un mentiroso. No te importó cómo era yo, si es que dices que soy así. Simplemente continuaste con tu estilo de vida perezoso y malvado, ignorando tu espiritualidad y la oportunidad. Pudiste haber ido y haber entregado el dinero, firmar unos papeles, hacer un trato, y el tiempo que haya estado ese dinero ahí, hubiera recibido intereses. Pero no, lo escondiste en el suelo porque me temías. Según. Pero si tanto me temías, hubieras hecho algo, aunque sea en esa pereza que tienes. Pero eres demasiado perezoso para preocuparte, le está diciendo. Mateo 25, 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y aquí vemos que el castigo de un trabajo mal hecho es ser despojado y después separado. Hay personas que entre comillas están sirviendo al Señor, pero viene el día en que se les va a quitar ese privilegio y se le entregará a alguien que sea un verdadero servidor. Porque escuche, en el reino del Señor no habrá otro servicio ofrecido a Él que aquel que es por verdaderos creyentes. Aquellos que aparentan ser servidores del Señor, en ese día no existirán. Por eso dice, quítale ese privilegio y dale a aquel que tiene más. Mateo 25, 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En otras palabras, aquellos que han demostrado sus frutos, los que han usado sus privilegios, los que han usado sus oportunidades, recibirán más. Pero el que no tiene, le será quitado incluso lo que tiene. Versículo 30. Mateo 25, 30. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y este es como el que estudiamos hace un tiempo atrás en Mateo 22, donde dice que el rey manda a traer a los invitados, y de repente Mateo 22, 13, si me haces favor, dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle los pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquel que estaba en una boda y que no estaba vestido, que no tenía atuendo para, dice, tú no correspondes aquí, tú no estás preparado, así que sáquenlo. No tenía justicia y se lo llevaron a la oscuridad. Y lo hemos leído una y otra vez en Mateo. Describe el infierno como oscuridad, porque Dios es luz. Y Juan dice que en él no hay oscuridad. Entonces la ausencia de Dios es oscuridad total. Y permítame resumirlo, ya voy a terminar. De manera simple, en el reino, en la iglesia, en la asamblea de los redimidos, va a haber aquellos que están preparados y que están sirviendo al Señor. Habrá quienes no estén preparados y que exteriormente estén activos pero no están listos. Y cuando el Señor venga, habrá una separación basada en el servicio que se le prestará. Todas las excusas van a terminar, el servicio falso se terminará, y lo que ellos parecen estar haciendo se le va a dar a otros. Y la parábola intenta decir que se está estableciendo esto desde el versículo 13. Así que asegúrate de estar listo para cuando llegue el momento. No sea que llegue el momento en que mueras, vayas con el Señor y que vayas con una idea y no sea esa idea. Porque será terrible darte cuenta que no estás haciendo las cosas bien.